Y tras el bombardeo sobre Beirut, la embajada de Irán en el Líbano advirtió de que el gobierno israelí realizó una escalada que cambia completamente el escenario en la región. El gobierno de Irán advirtió que el bombardeo fue un crimen de guerra y hace responsables a Israel y Estados Unidos. Medios israelíes sostienen que el ataque al cuartel general de Hezbollah tenía como objetivo al líder del grupo islamista Hassan Nasrallah y agregan que no hay información precisa sobre el jefe del grupo chií. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden y el Pentágono comunicaron por separado que la Casa Blanca no estaba al tanto del bombardeo israelí sobre Beirut. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue recibido con abucheos y aplausos por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Rechazó la propuesta de alto el fuego en Líbano y advirtió que mientras Hezbollah opte por la guerra, Israel no se detendrá. Netanyahu dijo también que su país está comprometido con la paz, pero no a cualquier precio. Damas y caballeros, esta guerra puede terminar ahora. Todo lo que tiene que ocurrir es que Hamás se rinda, deponga las armas y libere a todos los rehenes. Pero si no lo hace, lucharemos hasta lograr la victoria. Victoria total. No hay alternativa. Y vamos ahora directo a Nueva York. Nuestra enviada especial, Carol Guerrero, nos amplía la información. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué más detalles nos puedes contar de este esperado discurso de Netanyahu en la ONU? Gusto saludarte desde Nueva York. Pues estamos hablando de un discurso que la verdad muchos dudaron que iba a tener lugar. De hecho, el propio Netanyahu arrancó diciendo que no se suponía que iba a estar aquí, pero ante, entre comillas, las mentiras que dice él, se han dicho esta semana aquí en Nueva York, pues él no tuvo más remedio que tomar la decisión de venirse para acá. Lo que ha hecho Netanyahu ha sido prácticamente criticar sobre todo a Irán, país al que responsabiliza por la radicalización en Oriente Medio, y dice que pues va a continuar Israel con las operaciones tanto contra Hamás como con Hezbollah, lo que pues ha echado un balde de agua fría a esa propuesta de cese al fuego que han hecho Francia y los Estados Unidos. Además, ha realizado duras críticas en contra de la ONU. Dijo que es un órgano hipócrita y lo acusó de practicar el doble rasero con Israel. Esto pues lo que hace es ahondar aún más las diferencias que ya tiene Netanyahu con Naciones Unidas. Recordemos que desde hace prácticamente un año, desde los ataques del 7 de octubre, no ha habido comunicación entre Guterres, el secretario general de este organismo, y Netanyahu. De hecho, hoy no hubo encuentro oficial aquí entre ellos, algo poco habitual porque normalmente los líderes tienen un encuentro con el secretario general de este organismo, y pues lo que se ha conocido es que Netanyahu ha recortado su visita a Nueva York. Teóricamente él se regresaba mañana a Israel, ya lo hará esta noche, una decisión que también ha tomado el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, quien se regresa al Líbano por los hechos ocurridos en Beirut. Silvia. Carol, y con el debate en la Asamblea General llegando ya a su final, ¿qué cosas positivas se pueden resaltar y cuáles fueron los aspectos en los que no hubo avances? Pues Silvia, es cierto, ya está a punto de culminar, faltan algunas sesiones mañana a nivel de ministros de Exteriores. Estaremos muy pendientes de lo que diga Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, así como el ministro de Exteriores chino Wang Yi, y por Latinoamérica estará mañana la secretaria de Exteriores Alicia Bárcena. Pero a nivel general lo que podemos decir es que bueno, lo menos positivo es que no ha habido alguna propuesta que permita trazar una hoja de ruta ante el conflicto que se vive en este momento en Oriente Medio, que es sin duda alguna, ha sido sin duda alguna el tema más discutido en esta edición 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por supuesto, también se ha hablado de Ucrania, de cambio climático, de las crisis migratorias, y un tema muy importante que se ha discutido mucho acá, en el que todos coinciden y que podría ser el punto más positivo, es que la mayoría de líderes coinciden en que se necesita reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo que ya ha quedado plasmado en ese pacto del futuro que se acordó a comienzos de esta semana aquí en Nueva York. Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York. Ampliamos con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Bueno, Netanyahu ha pronunciado un discurso muy esperado allí en la ONU. Gran parte de este lo dedicó a alertar sobre la amenaza que Irán supone para su país y también sobre la guerra con Hezbollah. ¿Qué más nos puedes resaltar?
El primer ministro israelí Netanyahu hizo una descripción de lo que él considera son 7 frentes abiertos por parte de Irán para atacar directamente a Israel en este discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En él también describió que en la cuestión específica de Gaza, el gobierno israelí, las Fuerzas Armadas de ese país, ha logrado desactivar 90% de los cohetes que tenía la milicia de Hamas y haber pues deshabilitado, ya sea capturado o eliminado, alrededor de entre 40 y 50% de sus fuerzas. Hay que decir, sin embargo, que esto ocurre en un momento en el que el propio Netanyahu es sumamente escéptico de Naciones Unidas, asegurando que esta tiene un sesgo anti-israelí. Hay que decir también que el propio primer ministro llega en un momento después de haber renegado de un acuerdo con Estados Unidos, Francia y otros aliados para un cese al fuego. Ahora simplemente dijo: compartimos los objetivos de este cese al fuego, específicamente en la frontera con el Líbano. Previamente ya había habido otros oradores, el líder Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, que también había dicho: no nos iremos de Gaza. Bueno, José, miles de personas protestaron en Nueva York antes del discurso de Netanyahu. ¿Cuán grande es el rechazo al primer ministro israelí? Miles de personas en las calles de Nueva York fue una constante durante esta semana en la Asamblea General de la ONU, particularmente pues enfocadas en la crítica a la guerra de Israel en Gaza. Inclusive hubo protestas en el hotel mismo donde se hospeda Netanyahu. Docenas de personas fueron arrestadas y sin embargo el propio primer ministro israelí aseguró que buena parte de las protestas afuera del edificio donde pronunciaba su discurso habían sido pagadas por Irán. Esto básicamente apoyándose en una revelación hecha por la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que asegura que algunas de las protestas antiisraelíes alrededor del mundo son efectivamente pagadas por Irán. Pero hay que decir, 45% de los estadounidenses ven de manera desfavorable al propio Netanyahu, de acuerdo con una encuesta de Gallup, y es por eso que no sorprende la presencia de tantas personas en la calle. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Quédate con nosotros, que seguimos con otros temas en Estados Unidos.